Richmond, California, 12 de noviembre de 1942. El sol de la tarde se reflejaba en la bahía de San Francisco mientras miles de personas se agolpaban en las gradas, en los tejados de los talleres y hasta en los muelles vecinos. A las 15:30 en punto, entre el estruendo de sirenas, banderas ondeando y el humo de cientos de flashes de magnesio, un buque mercante de 134 metros de eslora, 10.500 toneladas de peso muerto y 176 de registro bruto se deslizó por la rampa del astillero número 2 de Permanente Metals Corporation con una suavidad casi irreal. El Assas Robbery, Perry acababa de ser botado exactamente 4 días, 15 horas y 29 minutos después de que se hubiera colocado su quilla. No era un barquito de río, ni un buque auxiliar, ni un casco a medio terminar, era un Liberty Ship completo, con sus 5 enormes bodegas listas, su máquina de vapor triple expansión de 500 caballos ya probada, sus hélices montadas, sus anclas colgando, sus camarotes amueblados, sus cocinas equipadas y hasta sus botes salvavidas ya colgados en sus pescantes. En cualquier astillero del mundo, Glasgow, Hamburgo, Nueva York, Bilbao o Nagasaki, un barco de esas dimensiones seguía necesitando entre 6 y 10 meses de trabajo lento, artesanal, casi religioso. En Richmond lo habían hecho en menos de 5 días. Y no lo habían hecho maestros navales de cuarta generación, sino miles de hombres y mujeres que apenas un año antes no sabían distinguir un electrodo de soldadura de un lápiz. El silencio que siguió al chapuzón fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Luego estalló un rugido que hizo temblar las grúas. Más de 1000 trabajadores, muchos con el overol todavía manchado de escoria y sudor, se abrazaban, lloraban y gritaban como si hubieran ganado la guerra en ese mismo instante. Porque, en cierto modo, acababan de hacerlo. Para entender cómo fue posible ese milagro hay que retroceder casi 2 años exactos, al 27 de diciembre de 1940. Ese día, en una oficina de Washington, un empresario de 58 años llamado Henry John Kaiser firmó su primer contrato de construcción naval. Kaiser nunca había construido un barco. Nunca había pisado un astillero como propietario. Su currículum estaba lleno de presas gigantescas, Boulder, Bonneville, Grand Coulee. Cientos de kilómetros de autopistas, acueductos y oleoductos. Era el rey del hormigón armado y del movimiento de tierras, pero de cascos, cuadernas y hélices no tenía ni idea. Cuando la United States Maritime Commission le pidió 30 buques de carga para ayudar a una Gran Bretaña que se moría de hambre, Kaiser simplemente dijo, los tendréis. Los grandes astilleros tradicionales, Bethlehem Steel, Newport News, New York Shipbuilding, Fall River, se rieron con condescendencia. Lo bautizaron, el loco del hormigón, el cowboy de las presas, el intruso. Incluso los veteranos de Todd Bath Iron Works, que aceptaron asociarse con él por presión del gobierno, pensaban que tendrían que enseñarle el oficio desde cero y luego corregir todos sus desastres. Lo que nadie entendió entonces es que precisamente esa ignorancia absoluta de las tradiciones navales sería la mayor arma que jamás había tenido la industria marítima estadounidense. Desde enero de 1941, Kaiser y un puñado de ingenieros procedentes de sus obras civiles se encerraron a estudiar los métodos clásicos. Hojeaban planos, visitaban astilleros antiguos, hablaban con arquitectos navales de toda la vida. Y llegaron a una conclusión tan simple como brutal, con esas técnicas la guerra en el Atlántico estaba perdida antes de empezar. Los submarinos alemanes estaban hundiendo barcos a un ritmo demencial. Solo en 1941 se fueron al fondo 299 buques aliados, más de 4,3 millones de toneladas brutas. Gran Bretaña tenía reservas de comida para 6 semanas. Un mercante estándar construido con métodos tradicionales tardaba 230, 250, a veces 300 días en estar listo. A ese ritmo, aunque Estados Unidos entrara en guerra con toda su potencia, los U-Boot ganarían la batalla logística mucho antes de que la industria pudiera reaccionar. Había que hacer algo radicalmente distinto o la guerra estaba perdida. El primer pecado mortal contra la tradición llegó cuando Kaiser anunció que eliminaría los remaches por completo. Desde que existen barcos de acero,
Los cascos se unían con millones de remaches calentados al rojo vivo y martilleados por equipos de 4 hombres perfectamente sincronizados: caldeador, portador, martillador y sujetador. Un buen equipo podía colocar unos 100 o 120 remaches al día. Un Liberty Ship necesitaba cerca de 1.000.000. Kaiser propuso soldarlos con arco eléctrico, una técnica que él había perfeccionado en oleoductos de miles de kilómetros y en las enormes presas del oeste. Los almirantes casi se desmayan. La Royal Navy prohibía expresamente la soldadura en cascos de guerra porque se consideraba poco fiable a gran escala. El vicealmirante Amory S. Land, presidente de la Maritime Commission, escribió en cartas privadas que hoy están desclasificadas: estamos apostando las líneas de suministro del mundo libre a una tecnología experimental. Si los cascos se parten en alta mar en pleno Atlántico Norte, será una catástrofe de proporciones bíblicas. Pero la necesidad no entiende de prudencia. No había otra forma de ganar tiempo. El contrato se aprobó con el corazón en un puño. En Richmond, sobre terrenos fangosos que un año antes eran solo marismas infestadas de mosquitos, Kaiser levantó un complejo industrial que dejó mudos a los ingenieros navales tradicionales. En vez de las clásicas gradas longitudinales con enormes pórticos móviles, diseñó 7 vías de construcción paralelas rodeadas de gigantescas zonas de prefabricación, vías de tren para mover secciones de 150 toneladas como si fueran vagones, y grúas cada 100 metros capaces de levantar bloques enteros de barco como quien levanta una caja de zapatos. John T. Riley, arquitecto naval jefe de Bethlehem Steel y con 30 años de experiencia, visitó el astillero en mayo de 1941 y escribió un informe confidencial que hoy parece una profecía: Kaiser ha violado todas y cada una de las reglas que me enseñaron en 3 décadas de profesión. Sus zonas de prefabricación son absurdamente grandes, su capacidad de grúas es excesiva hasta el ridículo, sus gradas son ridículamente cortas y estrechas. Y sin embargo, todo está pensado para ensamblar secciones prefabricadas a una velocidad que nadie en la industria había ni siquiera soñado. Después llegaron los trabajadores, y ahí se produjo la tercera revolución. Los astilleros tradicionales reclutaban en comunidades marítimas donde el oficio pasaba de padres a hijos durante generaciones. Kaiser puso anuncios en periódicos de todo el país, desde el Midwest hasta el sur profundo: se necesita gente dispuesta a trabajar. No se requiere experiencia. Te enseñamos en semanas. Sueldo un 20% por encima de la media industrial. Comida caliente y guardería para los hijos. En agosto de 1941 empezaron a llegar autobuses enteros. Negros que huían del racismo y la miseria del sur, mujeres cuyos maridos estaban en el frente o en campos de entrenamiento, inmigrantes mexicanos, chinos, filipinos, italianos recién llegados. Estudiantes que habían abandonado la universidad, granjeros arruinados por el Dust Bowl, amas de casa que nunca habían tocado una herramienta. En octubre de 1941 Kaiser ya tenía más de 10.000 trabajadores en Richmond y menos de 200 tenían experiencia marítima previa. La clave fue descomponer tareas complejas en operaciones simples y repetitivas, exactamente igual que Henry Ford había hecho con los automóviles 30 años antes. Un soldador tradicional pasaba 4 años de aprendizaje para dominar todas las posiciones y tipos de junta. En los astilleros Kaiser te enseñaban en 2 semanas, a veces en 10 días, a soldar solo costuras verticales de mamparos, o solo cubiertas horizontales, o solo curvas de casco. No necesitabas saberlo todo. Solo tenías que hacerlo perfecto cientos de veces al día. Y funcionó de forma espectacular. El primer Liberty tardó 197 días. El segundo, 169. El quinto, 128. El décimo, 97. En primavera de 1942 el promedio en Richmond ya era de 70 días. Los astilleros tradicionales, con sus maestros artesanos, veían horrorizados como una plantilla sin experiencia lo superaba en velocidad y empezaba a hacerlo también en calidad. Pero Kaiser no se detuvo ahí. La prefabricación llevó la idea al extremo absoluto. En vez de construir el barco de abajo arriba en la grada como se había hecho desde la época de los veleros, se fabricaban secciones completas en paralelo por todo el astillero.
Mientras un equipo soldaba la proa con anclas, cadenas, molinetes y camarotes ya terminados y pintados, otro armaba la popa con timón, eje de hélice y hélices montadas, otro construía la sala de máquinas completa, otro las 5 bodegas gigantes con sus escotillas y sistemas de carga, otro las superestructuras con puente, cocina, comedor y dormitorios. Cuando todo estaba listo, las grúas levantaban bloques de cientos de toneladas y los depositaban en la grada donde equipos especializados de soldadores los unían en cuestión de horas. Lo que en un astillero tradicional tomaba semanas ahora se hacía en un solo turno de 8 horas. Para otoño de 1942 ya había una competencia feroz entre los astilleros Kaiser de California y los de Oregón. Edgar Kaiser, el hijo de Henry, dirigía los 3 astilleros del noroeste, Oregon Shipbuilding Corporation en Portland y los 2 de Vancouver, Washington. Clavet Ford llevaba los 4 de Richmond. Los periódicos publicaban los récords como resultados deportivos. En septiembre de 1942 el astillero de Portland bajó la marca a 10 días exactos con el Joseph N. Till. Entonces llegó el gran desafío que cambiaría la historia. El vicealmirante Amory Land visitó Richmond y comentó delante de periodistas que, aunque los tiempos habían mejorado mucho, seguían lejos de lo que la producción en masa había logrado en otras industrias como el automóvil o la aviación. Clavet Ford lo oyó y lo tomó como un guante lanzado. Esa misma tarde propuso al almirante construir un nuevo rig completo desde la colocación de la quilla hasta el lanzamiento en menos de 10 días, rompiendo a la mitad el récord de Portland. Land, escéptico pero intrigado, aceptó con una condición, que no se retrasara ni un solo barco de la producción regular. Si fallaban, Kaiser pagaría las consecuencias. El casco elegido fue el número 47 del astillero 2, que se bautizaría Asas Robert Perry en homenaje al explorador polar que conquistó el Polo Norte. El domingo 8 de noviembre de 1942, a la 1:01 de la madrugada, se colocó la quilla y arrancó el cronómetro. Más de 500 trabajadores organizados en 3 turnos de 8 horas perfectamente coordinados se lanzaron a la tarea más ambiciosa de la historia naval. Todo estaba prefabricado y almacenado con meses de antelación, la proa completa con sus 50 toneladas de anclas y cadenas, la popa con timón y hélices ya montadas, las 5 bodegas gigantes listas para ser bajadas como si fueran cajones, la máquina de triple expansión de 500 caballos fabricada en Sunnyvale y probada en fábrica durante semanas, las superestructuras con camarotes, cocina, comedor y puente ya amueblados y pintados. Fue literalmente montar un barco que ya estaba casi terminado. Durante 4 días y 4 noches el astillero no durmió. Las luces de arco voltaico iluminaban la bahía como si fuera de día. Los soldadores trabajaban con máscaras y guantes hasta que les sangraban los dedos. Las grúas no paraban ni un segundo. Los camiones entraban y salían cargados de material. Los cocineros servían café y bocadillos a pie de grada. El propio Henry Kaiser, con 60 años ya cumplidos, pasaba las noches en el astillero, fumando puro tras puro, dando palmadas en la espalda a los obreros y gritando, «Vamos, muchachos, estamos haciendo historia». 4 días después, el jueves, 12 de noviembre a las 15:30 exactamente, 4 días, 15 horas y 29 minutos después de colocar la quilla, el Asas Robert Perry se deslizó por las rampas ante miles de espectadores mudos de asombro. 3 días más tarde, el 15 de noviembre, fue entregado completamente operativo y zarpó rumbo a pruebas de mar. Récord absoluto, 7 días, 14 horas y 32 minutos desde la quilla hasta la entrega total. El almirante Land, presente en el lanzamiento, habló ante las cámaras de noticiario con la voz entrecortada por la emoción. Hace 6 meses habría jurado ante cualquier tribunal que esto era físicamente imposible. 3000 años de tradición naval, desde los fenicios hasta hoy, decían que no se podía construir un barco decente en menos de meses. Henry Kaiser acaba de demostrar que 3000 años de tradición pueden quedar obsoletos en una sola semana. A partir de hoy, todos los astilleros contratados por la Comisión Marítima adoptarán estos métodos. No hay vuelta atrás. El futuro empieza aquí y ahora. El impacto psicológico fue devastador para la vieja guardia naval.
Los mismos astilleros que habían llamado a Kaiser, el intruso del hormigón, enviaron delegaciones de ingenieros a Richmond para copiar hasta el último tornillo. En pocos meses 18 astilleros en todo el país construían Newbery con prefabricación y soldadura. El tiempo medio de construcción cayó a 42 días. Estados Unidos botaba 3 Newbery al día, más tonelaje del que todos los submarinos alemanes del mundo podían hundir juntos. En 1944 los 7 astilleros Kaiser empleaban a casi 200.000 personas. Más de 40.000 eran mujeres, el 27% de la plantilla de producción en Richmond. Decenas de miles eran afroamericanos ocupando puestos cualificados, soldadores, gruistas, capataces, supervisores, ingenieros de turno. En plena América segregada de los años 40, los astilleros Kaiser fueron uno de los lugares más integrados del país. Rosie the Riveter no era un póster, era una realidad diaria en Richmond, Portland y Vancouver. Cuando terminó la guerra, muchos predijeron el colapso. La producción cesó en septiembre de 1945. En meses la plantilla cayó de 200.000 a menos de 20.000. Los enormes astilleros quedaron casi vacíos. Pero las técnicas no desaparecieron. La prefabricación, la soldadura estructural, la producción en paralelo y la formación ultrarrápida de trabajadores se convirtieron en estándar mundial. Cuando Japón y Corea del Sur construyeron sus macroastilleros en los años 50 y 60, estudiaron los planos de Richmond y Portland como quien estudia escrituras sagradas. Hoy, cada portacontenedores de 400 metros que sale de Ulsan, cada petrolero de 300.000 toneladas que se bota en Georgia, cada crucero de lujo que sale de Saint-Nazaire o Papenburg es nieto directo de lo que Kaiser inventó en aquellas gradas. Los números finales son abrumadores, 2.710 Liberty Ships construidos entre 1941 y 1945. Solo los astilleros Kaiser produjeron 1.490. Cada uno podía llevar 2.840 jeeps, o 440 tanques, o 230 millones de cartuchos, o 10.000 toneladas de comida, o 300.000 rifles en un solo viaje. Y muchos siguieron navegando décadas después de la guerra. El Assas Jeremiah O'Brien, botado en 1943, cruzó el Atlántico por su propio pie en 1994 para el 50 aniversario del día de el Assas John W. Brown sigue navegando como museo en Baltimore en 2025, 83 años después de salir de grada. El SS Arthur M. Jutel sigue operativo como buque escuela en Grecia. Y el último Liberty construido, el Assas Albert M. Boe, entregado el 30 de octubre de 1945, fue vendido en los años 60, convertido en fábrica flotante de conservas de salmón y hoy sigue existiendo como edificio en tierra firme en Kodiak, Alaska. Pero más allá de las cifras, lo que Kaiser demostró fue algo mucho más profundo, que los límites que consideramos naturales en cualquier industria suelen ser solo límites mentales. Que gente corriente, mujeres, minorías, personas sin formación, con la organización correcta y la confianza adecuada puede hacer cosas que los expertos juran que son imposibles. Que la tradición no siempre es sinónimo de verdad, y que a veces el mayor obstáculo al progreso es la frase, siempre se ha hecho así. El almirante Chester Nimitz lo resumió años después en sus memorias, cruzamos 8,000 kilómetros de Pacífico alimentados por barcos que se construían más rápido de lo que el enemigo podía hundirlos. Japón pensó que si hundía suficientes barcos, nuestra logística colapsaría y tendríamos que negociar. No contaban con que Henry Kaiser construiría 3 barcos por cada 2 que ellos hundían. La guerra de desgaste la gana quien fabrica más rápido, no quien pelea con más valor. Ganamos la guerra del Pacífico tanto en las gradas de Richmond y Portland como en las playas de Tarawa, Saipan, Iwo Jima y Okinawa. El 12 de noviembre de 1942, cuando el Assas Robbery, Perry tocó el agua tras menos de 5 días de construcción, no solo se botó un barco. Se botó una nueva forma de entender lo que es posible. Y esa forma de entenderlo sigue flotando, 83 años después, en cada astillero moderno del mundo, en cada fábrica que usa prefabricación,
En cada programa de formación que enseña habilidades específicas en semanas en vez de años, en cada gerente que se atreve a preguntar, ¿y si lo hacemos distinto? Porque al final, los verdaderos barcos que Kaiser dejó al mundo no fueron los 490 Liberty de acero que salieron de sus gradas, sino la certeza absoluta de que cuando la necesidad aprieta y alguien se atreve a cuestionar lo imposible, la gente corriente puede lograr cosas extraordinarias. Esa es la revolución que empezó en Richmond una tarde de noviembre de 1942 y que, 83 años después, sigue navegando a toda máquina,